aunque fuera una noticia, bueno, pues que era esperada, no por ello ha dejado de tener una enorme incidencia y una enorme trascendencia en lo que tiene que ver con el sector financiero. Un sector financiero que está siendo protagonista en las últimas fechas por noticias de mucho calado y que obviamente van a tener unas repercusiones muy grandes en los próximos meses. Concretamente en este vídeo os voy a hablar de la suspensión hasta el próximo día 1 de enero del año 2021 de la repartición de dividendos por parte de los bancos de la zona euro. Y esto ha sido así acordado por el Banco Central Europeo el pasado día 28 de julio. De esto quiero hablaros a continuación. Bienvenidos un día más a la Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Es verdad que hace algo más de un mes en este canal hice un vídeo explicando cómo el Banco Central Europeo, en virtud de una medida adoptada el 1 de abril, pues había dispuesto que los bancos de la zona euro no podrían repartir dividendos, pero había fijado como fecha máxima de ese veto el mes de octubre de este mismo año 2020. Pues bien, hace tan solo unas fechas, el Banco Central Europeo ha tomado una decisión que era esperada, en virtud de la cual ha prolongado ese veto, esa prohibición de repartir dividendos a los bancos de la zona euro entre sus accionistas hasta el 1 de enero del año 2021. Esta es una medida muy importante no solo por lo que implica su adopción, sino sobre todo y fundamentalmente por cuáles son los motivos por los que se amplía esa suspensión y sobre todo las consecuencias que ello va a generar. Veréis, cuando el Banco Central Europeo vino diciendo que era muy posible que adoptase esta medida, los grandes bancos de la zona euro, incluidos algunos españoles, ejercieron todas las presiones habidas y por haber, como lobby que son, para que el Banco Central Europeo no tomase esa medida. Sin embargo, no lo han conseguido. Y mirad que el lobby bancario tiene fuerza, pues no ha conseguido doblegar la decisión tomada por el Banco Central Europeo, que dicho sea de paso, dice que la medida lo es tan solo hasta el 31 de diciembre de este año, o hasta el 1 de enero del siguiente. Pero, sin embargo, dice también que se trata de una medida, una decisión de carácter temporal. Es decir, que a partir del 1 de enero del año 2021 se revisará caso por caso, es decir, se analizarán la situación interna de cada uno de los 117 bancos de la zona europea, de la zona euro, que han sido sometidos al llamado test de vulnerabilidad del COVID-19, y veremos a ver qué es lo que pasa. Con lo cual, esto no es cierto que sea una medida tomada solo hasta el 1 de diciembre, hasta el 1 de enero del año 2021, sino que ya veremos después, a ver, caso por caso, qué decisiones se toman al respecto. Claro, yo sin entrar en el fondo del meollo de la cuestión, me hago una pregunta. Pero no estamos en un sistema de economía de mercado. ¿No es esto un sistema de libre competencia? ¿No es esto un sistema de mercado liberal? Bueno, pues hasta donde yo sé, a menos que no entienda nada de lo que va esto, este veto tomado o adoptado por el Banco Central Europeo en torno a la suspensión de la repartición de dividendos entre los accionistas de los bancos de la zona euro es una medida intervencionista de primer nivel, de gran calado, con mayúsculas y subrayado. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Nos dijeron que el mercado común antes y la Unión Europea ahora se caracterizaba por el libre mercado, la libre competencia y todas estas historias.
Cuando resulta que estamos viendo una vez más, y este es un ejemplo palmario evidente, de que el intervencionismo ejercido por la Unión Europea, en este caso el Banco Central Europeo, es de tal nivel que alguno, a lo mejor, pues termina diciendo que esto se trata de una auténtica dictadura, y algunos componentes tiene de ella. Bien, ¿por qué se ha tomado esta medida por parte del Banco Central Europeo? Pues el Banco Central Europeo ha tomado esta medida porque después de someter a los 117 bancos de la zona euro al llamado test de vulnerabilidad del COVID-19 para ver la situación en la que se encuentran esas entidades financieras para afrontar las consecuencias derivadas de la pandemia, pues ha llegado a la conclusión de que no se fía de la situación en la que se encuentran las entidades financieras en su conjunto. Y este test de vulnerabilidad que ha sustituido al test de resistencia, de estrés, que tenía que haber hecho el EBA y que no ha hecho, y que ha tenido que ejercer al final el mando único de supervisión, pues ha traído como consecuencia pues algunos datos que han sido dados a conocer de una manera generalista, de una manera digamos conjunta, pero no por países ni tampoco por entidades. No vaya a ser que alguno se asuste o alguna entidad se ponga nerviosa. Sin embargo, han trascendido algunos datos. Por ejemplo, que las entidades financieras españolas pues están bien en lo que tiene que ver en relación a cómo afrontar un impacto de carácter medio, es decir, de los tres escenarios posibles, contemplando el segundo, España o las entidades financieras españolas estarían bien colocadas para afrontar un escenario de nivel 2, pero estarían sin embargo muy mal situadas en lo que concierne a los ratios de capital y también a que la economía española está siendo, y más que va a ser, la más golpeada de toda la zona euro junto con la italiana. Precisamente son las entidades financieras italianas, dato que no se ha hecho público pero que ha trascendido, las que salen peor paradas de este test de vulnerabilidad. Pero fijaros, incluso los bancos españoles salen mejor parados que los alemanes y los franceses. Y esto a mí me ha hecho, cuando menos, plantearme una cuestión. Resulta curioso que los bancos franceses y los bancos alemanes, después del sometimiento a este test del Banco Central Europeo, resulte que están en una situación más endeble que los bancos españoles. ¿Podría tener esto algo que ver con las decisiones tomadas en el famoso acuerdo de Bruselas de hace unos días? Donde, atención, el eje franco-alemán fue el más interesado en que a países como España o como Italia se les hiciera llegar una enorme cantidad de dinero, los dos países más beneficiados en este sentido, entre otros motivos porque también han sido los más golpeados por el COVID. Qué casualidad que el eje franco-alemán haya sido el patrono principal, el defensor principal de que ese dinero llegara a países como España o como Italia. Más allá de la solidaridad, que voy a pensar por un momento que existe en los dirigentes de estos estados, ¿no tendrá algo que ver con que parte de ese dinero al final vaya a llegar precisamente a los bancos que peor se encuentran? Como son los bancos alemanes y los bancos franceses, a través de recursos dinerarios hechos llegar por parte de bancos españoles a los cuales de alguna manera les hubiera llegado también parte de ese dinero. Pues cuando menos he querido plantear la duda. Resulta que si uno decide invertir en un banco o decide poner sus ahorros en un banco y decide participar como accionista comprando acciones de esa entidad financiera, lo hace para sacar una rentabilidad, que además en muchos casos se le garantiza, en parte, aunque cuando hablamos de acciones estamos hablando de renta variable y de bolsa, y ahí pues eso es un poco como jugar a la lotería. Pero fijaros, ¿sabéis cuánto dinero en concepto de dividendos falta por repartir porque se ha suspendido entre los accionistas de los bancos españoles?
Pues nada más y nada menos que correspondientes solo al ejercicio 2019, 27.500 millones de euros. Que en este momento están en poder de la banca porque no ha podido repartirlos en concepto de dividendos porque hay alguien, que es el Banco Central Europeo, que ha suspendido esa repartición. A eso hay que sumarle otros 2.500 millones correspondientes al primer trimestre de este año 2021. Claro, las consecuencias de esto son graves porque con este tipo de medidas se podría estar ahuyentando a posibles ahorradores para que compren acciones de bancos. Y eso podría suponer un freno al crecimiento de esas entidades y también a sus márgenes de beneficios. Es decir, que por un lado se dice, como no me fío de los bancos, esto no lo dicen con esas palabras, pero se puede inferir de la decisión tomada por el Banco Central Europeo, lo que hago es suspender la repartición de dividendos. Pero esa medida supone una contradicción con otro elemento básico que nos están diciendo todos los días los dirigentes de los diferentes estados. Consuman, gasten, tengan liquidez, consuman y gasten. Bueno, pues ese dinero que en concepto de dividendos podía llegar a los bolsillos de los ahorradores no va a llegar y en consecuencia es un dinero que no se va a poder destinar ni a gastar ni a consumir, que curiosamente es el objetivo principal de los políticos de los estados de la Unión Europea y del mundo entero, porque sin esa savia no hay forma de posibilitar el crecimiento de los países. Y si no hay crecimiento, esto se va al garete y yo no sé dónde vamos a ir al final, porque aquí, entre unas cosas y otras, al final es que nadie termina entendiendo nada. Yo por lo menos algunas de las cosas que os estoy contando no termino de entenderlas. La medida que se ha tomado por parte del Banco Central Europeo afecta también a los llamados bonus. Los bonus, que son esas astronómicas y desproporcionadas cantidades de dinero que cobran también los altos directivos de las principales entidades financieras. Como os he dicho antes, España ha salido retratada en unos aspectos de una manera positiva y en otros no tanto. Es muy preocupante los ratios de capital que tienen las entidades financieras españolas. De tal manera que ante lo que viene, ante las consecuencias y los gravísimos problemas económicos que vienen, como incremento de la morosidad, como posible huida de ahorradores, como pérdida de las marginalidades de beneficios, etc., 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 los bancos van a ver aminorado sus ratios de capital cuando se está exigiendo tener unos mínimos. Es por ello, entre otros motivos, por los cuales el Banco Central Europeo ha decidido vetar, es decir, suspender que se puedan repartir dividendos, entre otras cuestiones. Pero claro, es que además el Banco Central Europeo ha tenido en cuenta otra cuestión en relación a los bancos españoles. Porque los bancos españoles tienen una situación económica en este momento muy mala. Y si no, ¿a qué viene tanta prisa por las fusiones que están a punto de hacer y sobre las que me he pronunciado en un vídeo de hace tan solo unas horas? Pues, ¿sabéis qué es lo que está pasando? Que la situación económica de los bancos es muy mala, pero no obstante está maquillada con las operaciones de los créditos ICO y de las moratorias hipotecarias, con las que se están retardando los efectos reales en los balances de estas entidades financieras. Porque claro, todos sabemos que de los préstamos ICO, al final, papá Estado va a tener que avalar el 80% de numerosísimas operaciones que al final no van a poder fraguar. Y de tal manera que al final el prestatario no va a poder devolver el dinero que se le otorgó en concepto de préstamo ICO. ¿Y qué es lo que sucedería? Pues no sucedería nada. El banco no pierde, porque recibirá ese dinero por parte del Estado, que es el que avala la operación. Y de esa manera maquillaremos un poquito más las cuentas de los bancos, que nos dicen que tienen unos buenos balances, pero todos sabemos que están maquillados, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Y mientras esto ocurre, y concluyo, os diré que Alemania hoy, día 30 de julio,
ha dado a conocer los datos de la caída de su Producto Interior Bruto en lo que va de año. Y en lo que va de año, Alemania ha dado a conocer hoy que la caída del Producto Interior Bruto de este país es la mayor de su historia, superior al 10%. En fin, la verdad es que son datos, la verdad es que bastante alarmantes, pero son datos reales y es a lo que tenemos que atenernos. Y desde este canal he dicho siempre que aquí no vamos a ocultar nada y que trataremos de hacernos eco de lo que sucede, intentando ver hasta donde somos capaces cuáles son las causas y también cuáles son sus efectos o consecuencias. Gracias por estar ahí, de verdad, gracias por vuestra fidelidad. Sin más y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.